Ok, me parece que ya empezamos clase a la 1, entonces ya se terminó el tiempo. Ok, empezamos desde inicio otra vez, por favor. Sí, pero vamos a empezar, chicos. Ok, empiecen ustedes. ¿Les digo? Sí, empezamos desde inicio, sí. O sea, digo otra vez todo lo del tema. Sí, por favor. Sí. Ok. Bueno, nosotros nos tocó presentar el tema de medición de velocidad usando un sensor encoder. El equipo está conformado por Marco Barragán, Natalia Fuentes, su servidora Jennifer García y Fernando Marcial. Si gusta cambiar de diapositiva, por favor. Este sería el índice. En la primera página encontrarán la introducción, en la segunda, que es un encoder, en la tercera, aplicación de un encoder, en la sexta, cómo funciona un encoder, en la octava, materiales, en la novena, programación, en la onceava, conclusión. ¿Podría cambiarle? A continuación, hablaremos sobre el encoder, que es utilizado en el segmento de control y la automatización industrial, ya que es un sensor muy utilizado en la actualidad por compañías gracias a las funciones que este tiene de seguridad, prevención y también funciones como la de conducción autónoma. Podría pasar a la siguiente, profe. ¿Qué es un encoder? El encoder es el responsable de contar a partir de un movimiento rotacional de un eje, convirtiendo los movimientos rotacionales en impulsos eléctricos de ondas cuadradas o senoidales, generando una cantidad de pulsos por rotación precisa. Las variables esenciales para que el encoder tenga un control preciso sería la velocidad en dirección de la rotación y el ángulo en el que se detiene. Si gusta cambiarle, profe. Ok, yo voy a explicar lo que vendrían a ser las aplicaciones de un encoder. En este caso, tiene diversas aplicaciones. Una de ellas sería en la aplicación de corte a medida. En este caso, el encoder con una rueda de medición va a indicar al dispositivo la cantidad de material que se ha alimentado y de esta manera va a saber cuándo el dispositivo tiene que cortar. Otro caso sería en un observatorio. En este caso, el encoder le dice a los actuadores cuál es la posición de un espejo en, en proporcionamiento a la información de posicionamiento. Otro caso es los gatos de elevación de coches de ferrocarril. En este caso, el encoder va a proporcionar lo que vendría a ser la precisión del movimiento para que los gatos se eleven de forma simultánea. No sé si, profe, gracias. Otro caso sería en el sistema de aplicación de etiquetas servo de precisión. En este caso, lo que vendría a ser el encoder es controlar el tiempo y la velocidad de rotación de la botella. Otro caso es en la aplicación de impresión. En este caso, el encoder lo que hace es que cuando se activa el cabezal de impresión, crea una marca en una ubicación específica. Otro caso es en una grúa grande. En este caso, el encoder va montado en un eje del motor proporcionando información de posicionamiento. Así la grúa va a saber cuándo debe recoger y cuándo debe de soltar. Por último, estos vendrían a ser otras 3 aplicaciones de un encoder. Es la aplicación en la que se están, en una aplicación en la que se están llenando botellas o frascos. En este caso, el encoder le va a decir a las máquinas de llenado el posicionamiento de los contenedores. Otro caso es en un ascensor. El encoder le va a decir al controlador cuando el coche ha llegado al piso correcto y va a estar en la posición correcta. Y por último, en las líneas de montaje automatizadas. En este caso, los encoders van a dar retroalimentación de movimiento a los robots. Bueno,
Primero, ¿se escucha bien? Sí. 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 Ok, gracias. Bueno, para empezar, bueno, para continuar mejor, les voy a explicar cómo funciona un encoder. Y para empezar, me gustaría primero compartirles que existen dos tipos de encoder. Uno que es lineal, que creo que el equipo pasado, si no me recuerdo, ya lo había presentado, que es, creo que pusieron de ejemplo que cuando vas al supermercado, en la línea donde colocas los productos para que te los cobren, eso funciona con un encoder lineal. Que pues esto, que ese encoder se encontraba eh, ajustado a un eje que proporcionaba la información dependiendo de la posición angular. Bueno, en este caso, trabajamos con bueno, con un sensor, el cual se encuentra en, los, en el segundo tipo de encoders, que serían los rotativos, en los cuales, pues, se encuentran más específico hacia los incrementales, los cuales nos dicen que la señal de salida son proporcionales al modo incremental al desplazamiento efectuado. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Como podemos ver en la imagen, tenemos un LED. Este LED, cuando se ve interrumpida, o sea, imagínense que este LED pues está proporcionándolos una señal y a la hora de verse interrumpido, eh, nos va, o sea, esa interrupción se interpreta como señales. ¿A qué me refiero con esto? Que como podemos ver, el disco que se encuentra arriba del LED, las ranuras que pues, o sea, las ranuras donde se va a ver interrumpida la señal, ahí en esas ranuras digamos que hay números binarios, que hay el 1, el 2, el 4, el 8 y así sucesivamente. Bueno, nuestro sensor, eso, digamos que lo va a interpretar de la siguiente manera. Se ve interrumpida la señal, digamos, en 1 y después se ve interrumpida la señal en 4. Bueno, eso lo vamos a sumar, nos da un 5. ¿Y qué es ese 5? Ese 5 es la señal que después se manda al codificador que tiene nuestro sensor y después el sensor manda esa información a nuestro programa y nuestro programa lo lee como revoluciones por minuto. Así o sea, sencillamente es así como funciona nuestro sensor. Digamos que se ve interrumpida la fuente de luz, después esa interrupción se marca como números binarios, después esos números binarios los interpretamos en ¿cómo les decía? En el contador y después ese contador manda la información para esa información ser creada en revoluciones por minuto y saber a cuántas revoluciones por minuto está yendo nuestro motor. ¿Sí? Bueno, yo les voy a explicar lo que son los materiales y el código. Para la creación de este proyecto utilizamos, bueno, en mi equipo y yo utilizamos el Arduino ESP32, lo cual se nos complicó un poquito, ya que no es como los Arduinos Uno y Nano y Mega. Este Arduino es un poquito más complicado de entender. También utilizamos el sensor de velocidad, que viene siendo este. No sé si con el mouse se alcance a ver. Y enseguida también está el sensor de velocidad, pero por la parte frontal. Como podemos ver, en esta parte de aquí pasa esta banda. Entonces, al pasar esta banda, mediante estas ranuras, es lo que mi compañero nos estaba explicando ahorita, que viene siendo lo de contar mediante códigos binarios. También para ello utilizamos el motorreductor.
utilizamos el motor reductor, que viene siendo este. Entonces, este disco encoder avanza, tiene 20 pulsos por rotación. Esto es lo que quiere decir pulsos por rotación. 20 pulsos por rotación es cada ranura que tiene. Al sumarlas, pues nos da un total de 20. Esta ranura de en medio se introduce mediante el centro del motor. Y de esta forma es que el motor puede girar a una velocidad constante y puede hacer las simulaciones mediante el sensor de velocidad. Ahora pasaremos al código como tal. Ok, para el programa, primero lo que tuvimos que hacer es declarar las variables. Lo que hicimos primero fue conectar en los pines 18 y 19, que son entradas o salidas, depende de lo que nosotros lo declaremos. Después declaramos aquí la variable, solamente que aquí hubo un pequeño detalle. Como aquí estamos diciendo, son pulsos por rotación y dimos 20. Entonces, el ISR es un contador. También declaramos los pulsos, el tiempo prolongado y las revoluciones por minuto. Después damos inicio a lo que viene siendo el programa. Damos el serial begin, que viene siendo 115.200 radios, que viene siendo lo que este Arduino ESP32 necesita. O sea, es como el tiempo que necesita el Arduino como tal para realizar la programación eficiente, para realizar, sí, pues sí, la programación como tal. Después declaramos el pin de interrupción y estamos declarando en esta parte que el pin A viene cambiando. Declaramos el tiempo en milisegundos y después damos paso a lo que viene siendo el programa como tal. O sea, en el paso anterior estábamos declarando las variables y en este paso viene corriendo lo que viene siendo el programa. Usamos lo que es el milisegundo, que viene siendo mil milisegundos, viene siendo a un segundo. Declaramos ahora sí lo que viene siendo los pulsos. Las revoluciones por minuto se van a multiplicar por 60, que viene siendo 60. Un milisegundo por 60 segundos viene siendo un minuto. Por pulsos, por posición de rotación. Entonces, ya para lo que nos va a aparecer en pantalla sería el serial print, pulsos por segundo, y luego que queremos que nos muestre en la pantalla, pues cuántos pulsos tiene por segundo, y las revoluciones por minuto, y que queremos que nos muestre en la pantalla cuántas revoluciones por minuto tiene. Después se establecen los valores, que quiere decir que se reinicia el conteo para volver a... Se reinicia el conteo para otra vez mostrar una señal. Y aquí está como nosotros armamos el circuito, o sea, el armado del circuito físico. Y ahora les voy a mostrar cómo es que funciona el código. Aquí está el código en la aplicación de Arduino. Bueno, si gustas, te está compilando el programa, si gustas, digo la conclusión, o sea, las conclusiones de la presentación. Ok, sí, ¿Está bien? mientras Ok, se compila sí, para perfecto. conclusiones. Sí, perfecto. Bueno, en conclusión,
Nosotros decidimos escoger este tipo de sensor para medir la velocidad. ¿Por qué? Porque queríamos aprender bueno, en primera, a usarla y en otra porque lo vamos a utilizar como todos sabemos, tenemos un proyecto final con la profesora Patti, que es el de un carrito que lleve una velocidad constante sin importar el peso que lleve. Bueno, es por eso que nosotros decidimos escoger este tipo de sensor, perdón, para aprender a calcular primero la aceleración que va a tomar nuestro carrito para mover un determinado peso y después saber las revoluciones por minuto que llevará el carrito para tener una velocidad constante. Es por eso que pues decidimos como que estudiar este tipo de sensor y pues empezar a aprender el hecho de cómo se utilizaba y pues creo que nos está ayudando a entender un poco mejor el hecho de cómo le vamos a entrar en proyectos, a cómo vamos a resolver el problema que se nos está planteando. Esas serían pues las conclusiones de nuestra presentación. Ok. Ya está bien, no tenemos mucho tiempo, nada más abre el serial, monitor de serial, puede enseñar cómo sale su resultado y no es necesario programarlo. ¿Usted sí puede abrir monitor serial, por favor? Y ahí debe de aparecer. Ok, sí, enseñamos. No lo subas esto, a ver, estás, porque se va a tardar mucho. Es que no me va a aparecer lo de lo que debe de pues sí, lo que debe de arrojar los resultados. Ok, no, entonces sí podemos dejarlo, porque no tenemos mucho tiempo ahorita, pero ya sabemos cómo va a ser. Tú vas a agarrar, a hacer un video, ¿no? En ese video lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿El video va a ser en físico o nada más lo que me aparece acá en la pantalla? Los dos tienen que enseñar cómo está pasando todo, ¿no? Ok. Usted Está va a bien. agarrar una cámara y aquí otro lado y lo va a enseñar. Ok, Bueno, ahorita ya ya está. sí, Ahí se está viendo, profe. sí, muy bien. Ok. Entonces ya vamos a cerrar de usted, le vamos a dar sus calificaciones. Entonces vamos a compartir sus calificaciones. Ok. Entonces, ok, vamos a dar calificación. Ok. La parte de presentación. Ok, antes de dar las calificaciones, quiero saber si alguien tiene ustedes dudas, por favor háganse preguntas, por favor. Mínimo, vamos a hacer 5 preguntas, ¿no? Por favor, háganse preguntas. Ok, si no hay preguntas, por favor, comparte sus diapositivas. Les voy a hacer preguntas, por favor. Comparten sus diapositivas, por favor. O comparte su pantalla. Creo que ya lo estoy compartiendo, profe. ¿Estás compartiendo? No.
O déjame checar. Creo que tiene que dejar de compartir usted, profe. Ok, ¿cómo Sí, hacen? profe. ¿Cómo se hace? Ah, ok, ya. Listo, sí. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver. Ok. Las preguntas, ¿no? Ok. En las diapositivas 3, 4, ¿le explicó algo? En diapositiva 3 y 4, ¿me enseñé? Esta es la 3. Ajá. En 3 y 4, ¿cómo es? Encoders se usan como velocidad, porque aquí todo lo que dice usted, yo creo que es de posición, ¿no? ¿Dónde está usando como velocidad en estos casos? Por ejemplo, en el de, es que como yo no estoy compartiendo pantalla, Marco, si puedes moverte hacia la siguiente. ¿Esta? Sí, en los sistemas de aplicación de etiquetas servo de precisión, en esos casos se utiliza el encoder tanto de posicionamiento como en el de velocidad, porque las botellas las está moviendo a una velocidad determinada para que las etiquetas se puedan aplicar de una manera correcta. Ok, entonces ahí la velocidad se mantiene usando el sensor, va a ser encoder, ahí. Sí, y Ujú. si no me equivoco, también en el del ascensor. Marco, ¿puedes moverte al siguiente, por favor? En el del ascensor, en ese caso, de hecho, también la maestra, como dijo antes mi compañero, nosotros elegimos justamente este porque queríamos justamente saber sobre el sensor de velocidad por el proyecto que tenemos que realizar y justamente también la maestra nos comentó que nos podíamos basar en cómo los ascensores se movían a una velocidad constante a pesar del peso que se le pusiera arriba al ascensor. Entonces, en este caso, también se utilizaría un encoder de velocidad. Ok, pero en general no se usan encoders para estas velocidades, porque esas velocidades ya son súper fijas. ¿Cómo? Sí, sí, comento. Sí, son tan fijas como que y ustedes no van a hacer realimentación, porque cuando tiene un sensor, usted tiene que implementar un algoritmo de control. Pero cuando la velocidad es algo constante, se usan una tipo open loop, lazo abierto. Se meten tanta voltaje, por ejemplo, es un motor de corriente directa, lo meten un voltaje suficiente para que la velocidad que quiere alcanzar. Por ejemplo, en supermercado, las bandas que se mueven, ahí no vamos a controlar la velocidad, solo controlamos cuando llega ahí final, ya vamos a cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, esta foto es lo que pusieron de botella. Ahí pueden ver que ahí el sensor que tiene es como sensor de tipo switch. Se prende, apaga. Cuando detecta la botella, se apaga. Así está. Y la velocidad no creo que se controla usando encoder. Así yo creo, ¿no? Porque nunca lo vi en una industria controlando velocidad. Porque controlar velocidad es algo, necesita un equipo más complejo. Y no van a gastar tanto en algo que casi siempre está moviendo con la misma velocidad. ¿Sí? ¿Sí me Es explico? que, Sí, profe, sí se explicó. sí, Lo que pasa es que donde investigamos decían que el encoder de velocidad que se usaba era para la rotación de la botella. rotación de botella. Puede ser, no sé. Yo creo que Sí, no, sí, pero correcto. puede ser. No es imposible, ¿no? Ok. Y otra, en página 5, ya estamos en página 5. Aquí, sí, el sensor que está usando es algo no es encoder. Por ejemplo, si checa la derecha arriba, ese es un sensor que es como tiene el supermercado. Cuando viene la botella se apaga, ¿no? La banda. Ok. En 7, me abre la página 7, la explicación. Por ejemplo, ahí, ¿cómo lo va a explicar? Ahí lo explicó que cuando hay un movimiento se va parpadeando la luz a otro lado. Pero ¿cómo se puede explicar la dirección? ¿Cómo lo va a distinguir entre si está girando lado contra reloj o igual que reloj? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, En un este, encoder.
Sí. Esa situación de la dirección en sí, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, bueno, Sí, como le, dígame, ¿qué me dijo que no puede saber? bueno, sí lo podemos saber, Ujú, la dirección en que está tomando. ¿Por qué? ujú. Porque este disco, digamos que, como le explicaba, de que tiene, digamos, números binarios, es ¿Tiene que, decir, perdón? números binarios. O sea, a la hora de Ajá. interrumpir la luz, digamos que ahí es un número binario. Y a la otra que interrumpe la luz es otro número binario. Bueno, gracias a esos números binarios podemos saber la dirección hacia dónde se está moviendo nuestro motor, si es en las, si es antihorario o si es en el sentido de las manecillas de reloj. Ok. Lo que me dice es binario, ¿qué es este binario que está explicando usted? Eh, las ranuras que donde se interrumpe la luz, ahí Ujú. digamos que nuestro eh, encoder lo está interpretando como números binarios. O sea, eso lo interpreta como señales. A la hora de interrumpir la luz es un número binario, a la hora que interrumpes otra vez la luz es otro número binario. Y eso se recolecta, esa información se recolecta y nuestro mismo sensor Sí, sí, tiene, eso sí, pero yo no entiendo. La que sale a otro lado es binario es 0 y 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Cada vez que uno significa, ya salió sí, nueva digamos ranura, que ¿no? son como pulsos. Ajá, si salen como Sí, pulsos. Esos sí, sí, sí. pulsos no se presentan. Si salen muchos pulsos, significa que está girando más rápido. Si salen menos pulsos, significa que está saliendo menos velocidad. Pero Sí, ¿cómo lo así vamos es. a saber la dirección? Si gira en una dirección o otra dirección, siempre van generando pulsos, ¿no? Sí, así es. Pero como le decía, nuestro pues, sensor tiene, bueno, así me lo explicaron a mí, de que digamos que tiene, no sé, 1, 4, perdón, 1, 2, 4, 8, 16, así, o sea, tiene ese sistema para después representarlos en números binarios. No, no es Y, así. Ok. bueno, No, no es ok, así. ok. 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 Otra pregunta. El motor reductor que me está explicando en la página 8, ¿para qué sirve para nuestra aplicación? ¿Por qué lo explico esto? No entendí. ¿Para qué sirve en nuestra aplicación? El motor reductor sirve para que con el pabilo que tiene para que se inserte la yeta, ahí mismo puede entrar el disco encoder. El disco encoder es el que pasa por en medio de las ranuras del sensor de velocidad y mediante estas ranuras es por lo que al momento de mostrar el monitor serie o bien si aplicamos una pantalla digital nos va a dar el número exacto de revoluciones por minuto que nos está dando. No, Bueno, pero a mi la pregunta es, ¿motor reductor para qué sirve? No entendí esta parte. Si no hay motor reductor, ¿qué es lo que va a pasar? el motor reductor sirve para poder acoplar Ujú. para que el sensor de velocidad pueda medir las revoluciones por minuto. Por ejemplo, si no hay motor reductor y el eje de motor se lo conecto directo el disco de encoder y lo meto ahí, ¿si va a funcionar o no va a funcionar? Sigue funcionando, pero al no haber rotación de por medio, no va a dar, no nos va a arrojar un resultado variable. O sea, no Pero nos va a sí va a arrojar. girar, porque el motor es lo que está girando, ¿no? Si el motor sí va a girar. El Sí. motor sí. Si se conecta del motor al disco Ajá. encoder, y luego se acopla al sensor, sí va a girar y sí nos va a mostrar las revoluciones por minuto que nos Ajá. está. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué queremos motor reductor? No es necesario, ¿no? Lo conecta directo y se conecta ahí. O forzosamente se necesita motor reductor. Esa es mi pregunta. De preferencia, si no se conecta a un motorreductor, que sea una banda.
que tenga ranuras de por medio. De esta forma se puede saber cuántas revoluciones por minuto están pasando, o sea, revoluciones por minuto en cuanto a velocidad. No, mi pregunta es si no hay motorreductor, ¿sigue funcionando nuestro sistema o no va a funcionar nuestro sistema? Ese es mi... Sí, sigue funcionando. Ok, muy bien. Entonces, ya son mis preguntas. Si no hay más preguntas, vamos a terminar para hoy y lo vamos a terminar para